dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Hola, muy buenos días, una vez más, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Pacto de Amor, la iglesia más grande del mundo. Una bendición maravillosa el que todos estemos juntos y unánimes en este tiempo de edificación, en este tiempo especial de escuchar la palabra de Dios. Pero antes de disponer nuestro corazón, les quiero comentar que, como ustedes creo que ya han escuchado también en las noticias, ya salieron los protocolos de bioseguridad para las iglesias. Una gran bendición. Nosotros hemos venido trabajando desde hace algún tiempo atrás en estos protocolos. Quiero agradecer especialmente a un gran compañero, un gran amigo que me ha ayudado en toda la organización, a Jorge Armando Bayona. Mil gracias por todo ese apoyo tan hermoso y tan grande en la construcción de estos protocolos de bioseguridad. Por supuesto, a todos los siervos, mil gracias, porque con el concierto de ellos hemos podido organizar y tener ya listos nuestros protocolos. La Iglesia Cristiana Pacto de Amor está lista ya con sus protocolos, simplemente para erradicarlos y comenzar nuestras labores usuales en el templo, en la casa del Señor. Por lo tanto, el próximo domingo quiero invitarlos para que después de la prédica voy a hacer una presentación, un video de estos protocolos, porque hay una serie de requisitos que nosotros debemos cumplir, y por supuesto la congregación, que son todos ustedes, la membresía, pues debe participar activamente en cumplir estos requisitos. Entonces yo quiero compartirles a todos cómo vamos a realizar, cómo se van a realizar los cultos, a qué horas, cómo van a ser los horarios, cómo va a ser la disposición. Yo les recuerdo que solo empezando nomás, porque el distanciamiento tiene que ser de 2 metros entre las personas, pues el espacio es distinto, es diferente. Entonces hay una serie de normas que tenemos nosotros que acatar y que tenemos nosotros que cumplir, pero somos una iglesia obediente, somos una iglesia que participa, una iglesia activa, y por lo tanto vamos a dar toda esa información para que todos la interioricemos y en el momento determinado ya por nuestras autoridades podamos nosotros volver, que yo creo y más o menos en unas 2 o 3 semanas ya estaremos en la casa del Señor. Entonces los invito para que el próximo domingo, en el transcurso de esta semana, les estaré enviando la información ya exacta y concreta. Nos reunamos para ver esa capacitación de los protocolos de bioseguridad y cómo nosotros los vamos a implementar en nuestra iglesia. Bien, dicho esto, ahora sí lo invito para que dispongamos nuestro corazón. Y especialmente hoy, porque hoy tenemos una palabra muy linda, una palabra que confronta algo que nos está pasando no solo a los cristianos, sino al mundo entero. Y es que Dios está hablando grandemente. Usted lo ha visto, cómo a través de las circunstancias, a través de todo lo que está sucediendo, Dios está hablando. Pero lastimosamente la gente no está escuchando. Y ese es el sermón de hoy, acerca de la importancia de escuchar a Dios. Entonces dispongamos nuestro corazón para que nuestros oídos se afinen y escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por habernos dado 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Amado Señor, reconocemos, Señor, que a lo largo de la historia tú siempre has intervenido hablando para que nosotros escuchemos. Por eso hoy disponemos no solo nuestro corazón, sino también, Señor, nuestros oídos. Atentos a tu palabra, Señor. Háblanos, que queremos escucharla y sembrarla en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, esa doble unción de tu Santo Espíritu, para que cuando nuestra boca hable, sea para que otros también te escuchen a ti. Amado Señor,
Te damos gracias, Dios bendito, Dios todopoderoso, porque a través de este medio, a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, hemos nosotros aprendido a escuchar tu voz. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, iglesia, entonces, como les decía, el sermón de esta mañana es una pregunta. Es una pregunta. Dios nos dice, ¿me están escuchando? El Señor nos hace permanentemente esa pregunta. ¿Me están escuchando? Como muchas veces yo también me la hago desde acá. Y yo digo, bueno, ¿será que allá me están escuchando? Gloria a Dios. Yo creo que sí. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el Señor en esta mañana tan maravillosa. Váyase al libro de Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y le voy a leer inicialmente unas palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, y más que palabras, acciones. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Nosotros conocemos esta expresión, esta palabra, la conocemos como la transfiguración, ese tiempo maravilloso donde definitivamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, nuestro Señor Jesucristo le revela quién es, le revela su esencia divina, se transfigura, se muestra esa divinidad. Pero hay algo maravilloso que ocurre en ese momento de la transfiguración. Escúchela en el versículo 5. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube. Estaba Jesús hablando y apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, escúchelo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Y el que lo cree dice amén. Miren que la palabra de Dios, sobre todo en este último versículo, en el versículo 5, nos dice que Dios, el Padre Celestial, se manifiesta y reconoce, hace reconocer no únicamente a Pedro, a Jacobo, a Santiago, sino también a Elías, a Moisés, que están allí, y les dice, este es mi Hijo amado. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto hace una exhortación para todos nosotros. A Él escúchenlo, escúchenlo. Y por eso de ahí en adelante nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo en muchas oportunidades nos ha dicho y nos dice en la palabra de Dios que el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Dios siempre nos ha llamado a escuchar, a oír su palabra. Y yo sigo insistiendo que en este tiempo que estamos nosotros viviendo en el mundo entero, no únicamente por la pandemia, por la circunstancia adversa de este virus, sino por muchos más factores y muchas más dificultades, muchos más problemas, quizá incluso el mundo entero tiene problemas más graves que el mismo virus, que ni siquiera se ha dado cuenta. Y en este tiempo Dios está hablando. Habla a través de la naturaleza, habla a través de las personas, habla a través de los desastres. Acuérdese usted hace unos días, a través de los desastres naturales, de los desastres sobrenaturales. Habla a través de las circunstancias, habla a través de los problemas. Cada vez que nos ocurre algo a nosotros, cuando tú sufres un accidente, cuando tú tienes un problema de desempleo, cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes algo que trastoca tu diario vivir, es porque Dios está hablando, te está mostrando, te está diciendo, escúchame, escúchame. La gente no está escuchando y nosotros debemos aprender a hablar menos y a escuchar más. Mire que la palabra de Dios en el libro de Santiago, váyase al libro de Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto,
todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Porque a través del hablar, el exponer, nos enojamos. Y por eso el Señor dice, yo prefiero que estén listos para escuchar. Y además, que no únicamente nosotros escuchemos, sino que también nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que otros escuchen. Para que otros aprendan a escuchar y lo puedan invocar en sus necesidades. Lo invoquen, lo llamen. Hay tantas necesidades en este mundo. Hay tantas necesidades, tantas angustias. Y todo lo que usted va a ver, que todo esto va a ir desencadenando más tragedias, más dificultades, más problemas sociales, más problemas económicos, más problemas financieros, más circunstancias o problemas biológicos. Va a generar guerras, va a generar conflictos, va a generar una gran cantidad de cosas. Y la gente no está escuchando. La gente no está escuchando. En la carta a los Romanos, Pablo es muy explícito. Pablo es muy explícito en la importancia de escuchar. Pablo nos habla y nos dice, mire, qué importante que es escuchar. En el capítulo 10, escuche esto. Escúchelo a Pablo, con la llenura del Espíritu Santo, diciéndonos a nosotros, es muy importante escuchar y que otros escuchen. En el capítulo 10, en el versículo 14, dice lo siguiente. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Reflexiones, cuestionamientos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Preguntas reflexivas. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y quién va a predicar sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? No todo el mundo ha aceptado las buenas nuevas. Y por eso nos preguntamos, ¿quién ha aceptado el mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír. Si no están escuchando, no habrá conversión. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Escuche la pregunta que se hace Pablo. ¿Es que acaso no han oído? ¿Es que acaso los israelitas no oyeron la palabra? ¿No lo oyeron a Jesús? ¿No oyeron a los profetas? ¿Es que acaso las personas en el mundo no han oído la predicación del Evangelio? Se pregunta Pablo. Y se responde a sí mismo, claro que sí, claro que lo han oído. Tanto los israelitas como el mundo entero sí han oído el mensaje de la palabra de Dios. Para nadie es una excusa. Hoy que tenemos este medio de transmisiones, esta transmisión, este video, este mensaje, esta palabra, se va hasta los confines del mundo. Toda aquella persona que tenga acceso a un celular y a internet tiene la posibilidad de escuchar el mensaje. Por eso Pablo dice, claro que sí, por toda la tierra se difundió la voz. Sus palabras, las palabras de Jesús, llegan hasta los confines del mundo. ¿Me entiende, iglesia, lo que dice Pablo? Pero hace unas reflexiones que nosotros tenemos que también detenernos por lo menos unos segundos ahí a pensar. Dice, ¿cómo vamos a pedir ayuda? ¿Cómo la gente va a pedir ayuda en quien no cree? En quien no cree. Es que para pedir ayuda a alguien es necesario creer. Es necesario creer. Muchas veces nosotros decimos, Señor, soluciona este problema. Pero ¿de verdad creemos? ¿De verdad tenemos esa convicción en el corazón de que Dios está atrás de todo esto y puede arreglar y solucionar los problemas? Pero Pablo también al mismo tiempo se pregunta, ¿cómo van a creer? ¿Cómo la gente va a creer si no han oído? Si no han escuchado.
¿Y por qué dice si no han oído? Porque ¿cómo oirán si nadie les ha predicado? Si nosotros que tenemos la revelación de la palabra, si nosotros que ya se ha mostrado, Cristo nos ha mostrado, así como se transfiguró a Pedro, a Jacobo, a Santiago, se muestra su divinidad. A nosotros también Cristo se nos ha transfigurado, nos ha mostrado su divinidad y por eso lo seguimos. Y si nosotros que hemos recibido esa bendición maravillosa de ver con los ojos de la fe y no predicamos y no hablamos, entonces. Pero al mismo tiempo Pablo se pregunta, ¿y cómo van a predicar si no se los ha enviado? Si nadie les ha dicho que tenemos la obligación como cristianos de ir y compartir el evangelio. Por eso usted está escuchando estas palabras. Porque a veces la gente solo piensa, solo cree que los pastores somos los únicos que debemos o que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y no, iglesia. Absolutamente todo creyente en Cristo Jesús tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y termina Pablo reafirmando, diciendo todas estas reflexiones a través de estas preguntas se concluyen en que definitivamente si nosotros queremos un mundo mejor, si queremos un hogar mejor, si queremos una familia mejor, si queremos unos hijos mejores, lo que necesitamos es que ellos acrecienten la fe en su corazón. Y la única forma para acrecentar la fe, para que tengan fe, para que el resultado de sus acciones en sus vidas sea la fe, es oír el mensaje de Cristo. Porque solo a través de estar escuchando la palabra de Dios va cada día llegando a los corazones de las personas. ¿Me está escuchando? Es la misma inquietud que tiene el Señor. ¿Será que me están escuchando? Porque cuando escuchamos, obedecemos. Porque cuando escuchamos, crecemos. A veces nosotros solo escuchamos lo que nos interesa. Cuando nos reunimos en la iglesia o cuando escuchamos una palabra a través de cualquier medio, solo retomamos aquello que nos interesa, las promesas, las bendiciones, aquello que me dice, me exalta, aquello que me da satisfacción. Pero nos olvidamos que también en la escucha debemos nosotros atender a las responsabilidades que tenemos cuando Dios nos está hablando. Y por eso Él te pregunta a ti, ¿me estás escuchando? Porque el ser humano lastimosamente a veces solo quiere oír lo que él quiere oír. Es decir, que somos selectivos con los mensajes de Dios. Cuando Dios nos manda los mensajes, cuando Dios manda sus mensajes, nosotros decimos, este no es para mí, este no es para mí, este tampoco, este es para otro. Ah, este sí es para mí, este tráigamelo, este es para mí, este no. Ser selectivo con los mensajes de Dios. Imagínese usted si Dios fuera selectivo también con nuestras oraciones. Dios sí escucha nuestras peticiones. Dios las escucha, o escucha absolutamente todas nuestras peticiones, escucha todas nuestras oraciones. Pero cuando Él recibe todas las peticiones, usted ha hablado y ha hablado y ha hablado, y Dios las va recibiendo todas las peticiones, y después de recibirlas todas las peticiones, Él comienza a hablar. Él comienza a hablar, y cuando empieza a hablar, nosotros nos paramos del lugar de oración y nos vamos. Nos disculpamos, me cogió la tarde, tengo el bus que me deja, etcétera, etcétera. Iglesia, debemos cambiar la actitud de parlantes, la actitud de hablantes, por la actitud de oyentes. Es mejor, necesario oír. Nuestro Señor Jesucristo destacó también la importancia de escuchar. Así como Pablo destaca la importancia de escuchar, le quiero contar que nuestro Señor Jesucristo también hizo lo propio, y lo hizo en una parábola. Una parábola maravillosa que yo lo invito en esta mañana para que la desmenucemos. Porque lo más hermoso que hay es recibir verdaderamente, directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo su enseñanza. Y escuche esta enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vaya Mateo capítulo 13, en una de las parábolas espectaculares, aunque todas las parábolas son espectaculares, pero esta parábola tiene una esencia muy grande. Está inmerso el mensaje de la importancia de escuchar y lo que ocurre a las personas cuando no escuchan. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo me imagino que ya encontró usted en su Biblia cuál es la parábola, que es la parábola del sembrador.
Leamos capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les dijo en parábolas muchas cosas Jesús como estas. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Cuando nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos, y hay otras personas también allí, que no son tan discípulos, escuchan esto y cierra Jesús la parábola, la enseñanza, la cierra diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todos se quedaron como asombrados. Asombrados. Se miraban el uno al otro como... Y por lo tanto los discípulos se fueron acercando a Jesús. Un tanto temerosos, no por el miedo que le tuvieran, sino porque ellos no habían entendido, de una u otra manera, no habían entendido esta parábola. Y le iban a hacer una pregunta a Jesús. Pero ellos fueron muy astutos y muy sagaces en formular la pregunta. Escuche cómo le formularon la pregunta en el versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué a todos los demás hablan? A todo el mundo, siempre, cada vez que tú hablas en parábolas. Palabras más, palabras menos. Jesús los ponía a pensar y como muchas veces las personas no les gusta pensar, ay, no, dígamelo. No, vaya y búsquelo en un diccionario. No, qué pereza mientras pienso. Más bien, dígame la definición, suéltemela de una vez. Así somos nosotros. Y ahí estaba diciendo los discípulos, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y la respuesta de Jesús fue una respuesta confrontante hacia los discípulos y explicativa. A ustedes, solo a ustedes, a los discípulos, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Pero a ellos no. Párela hasta ahí. Yo me imagino que quedaron sorprendidos. Sí, claro, porque se sienten importantes. Porque a nosotros Dios nos revela su palabra. A esos no. A Dios a nosotros nos revela las profundidades de sus propósitos. A ellos no. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿será que sí estaban entendiendo la parábola? ¿Será que sí están entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? ¿Será que sí están escuchando? Iglesia, escuche lo que les dice Jesús en el versículo 12. Al que tiene, se le dará más. Al que escucha, se le dará más. Y tendrá en abundancia. Al que no tiene, al que no escucha, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. No escuchan ni entienden. Iglesia, en ese momento les está diciendo Jesús a los discípulos, ustedes sí entienden. Ustedes son una bendición. Porque a ustedes se les revela el conocimiento. A estos no. No. ¿Y por qué esos no? ¿Y por qué a los otros no? Aun cuando los mismos discípulos de pronto están asombrados diciendo, ay, yo como que tampoco entiendo. Pero se quedan callados. Se quedan callados. Jesús los va llevando poco a poco en un acto reflexivo a entender y a comprender la importancia de escuchar. Y les dice, lo que pasa es que ellos no entienden, no escuchan, porque tienen el corazón endurecido.
porque se les ha endurecido el corazón. Por eso es que cuando ellos escuchan el mensaje de la palabra, por eso es que cuando ellos se sientan a oír un mensaje, se aburren, se paran, se van, no saben qué hacer, no aguantan 5 minutos sentados escuchando la palabra, no aguantan 5 minutos orando, no aguantan 2 minutos leyendo la palabra de Dios y se duermen, es porque se les ha endurecido el corazón. Y se los dice de esta forma en el versículo 14, es que en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Dónde llega Jesús? Jesús llega a decir, es que si ellos escuchan, se convertirían. Ellos llegarían a convertirse. ¿Por qué? ¿Qué significa convertirse? Convertirse quiere decir hacer metanoia, hacer un cambio total, sin cambiar de dirección. Convertirse quiere decir que ya no nos mueve la carne, sino el espíritu. Esa es la conversión. Y realmente, iglesia, una de las grandes dificultades y problemas que hay en los seres humanos es que creen y consideran las personas que se han convertido. Por eso la misma palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no ha habido en su corazón una verdadera conversión. Ha habido una manipulación. Usted recuerda el miércoles. Usted recuerda el miércoles. El miércoles nos decía que el diablo nos hace un lavado de cerebro. Quiere manejarnos la mente. Y hay muchas personas, muchos cristianos que con la mente creen que se han convertido. Y hablan y expresan. Sí, yo soy convertido, yo recibí al Señor. Y usted cuando recibió, usted recibió el Espíritu. El Espíritu no sé qué, fue bautizado en agua. Yo fui bautizado en lengua, yo fui esto. Y hablan de pensamiento. Pero su corazón está muy lejos. Su corazón está muy lejos. Se ha endurecido ese corazón. Se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos. Es lo que está diciendo. No hay una verdadera conversión. Y hay otras personas, iglesia, que se mantienen con una terquedad en aceptar el mensaje de Dios. Y Dios les habla, Dios interviene, Dios actúa con diferentes circunstancias, con diferentes pequeñas circunstancias, pequeños problemas para que lo escuchen, para ver si ellos entienden que la tragedia por no escucharlo puede ser muchísimo más grave, más delicada, pero la gente no entiende. ¿Qué es lo que esperan para convertirse? ¿Qué es lo que esperan para convertirse? Hace algunos años atrás yo hice una prédica, una palabra. No te conviertas en el infierno. Y esa palabra, si Dios quiere, usted la va a escuchar el próximo domingo. Porque muchas personas están esperando llegar al infierno para convertirse. Y lo vamos a ver cómo en la palabra de Dios el Señor nos dice, no esperes llegar hasta el infierno. No esperes llegar hasta que la tragedia te esté hundiendo, sometiéndote, acabando con tu vida, cuando ya sea irreversible, cuando ya no puedas regresar. Por eso es que Dios dice, es que ese es el gran problema, que no están escuchando. Pero les dice a sus discípulos, dichosos ustedes, en el versículo 16, pero dichosos ustedes, y yo les digo esta mañana a todos los que están escuchando, dichosos ustedes, porque los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Jesús les dice a los discípulos, dichosos porque ustedes ven y dichosos porque ustedes oyen la palabra de Dios. Oyen, iglesia. Cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, ellos se sienten altamente halagados, porque acaba de decirles Jesús que son dichosos. Les acaba de decir que ellos iban para el reino de los cielos. Les acaba de decir que ellos sí están cumpliendo con escuchar la palabra de Dios y hacerla. Pero ahí, en los discípulos, si usted conoce un poquito de historia, usted sabe que ahí hay un hombre que luego lo iba a traicionar. Hay un hombre que luego lo iba a negar.
Ahí hay unos hombres que estaban buscando posiciones. Hay unos hombres que cuando vinieron los problemas lo abandonaron. Entonces Jesús dijo, yo creo que estos también necesitan escuchar. Estos necesitan escuchar. Y para que ellos puedan escuchar y para que nosotros podamos escuchar y entender la palabra, lo que hace Jesús es explicar la parábola. Nos la explica la parábola que acabamos de leer, la explica. Y le quiero decir a ustedes que es la única parábola que nuestro Señor Jesucristo se toma el trabajo de explicarla. Se toma el trabajo de desmenuzarla. Es la única parábola que le dedica más tiempo, que le dedica más reflexión, que la desmenuza hasta tal forma y le dice, mire, es que esto significa esto, lo otro significa otro. Y la va explicando por partes. Va explicándola por partes de una forma tan magistral, que es el maestro perfecto, de una forma tan hermosa para que todo el mundo la entienda. No únicamente sus discípulos, sino también los otros que tenían su corazón embotado, las otras personas que estaban preocupadas y puedan entender, escuchar para entender. Y comienza esta explicación en el versículo 18 diciendo, escuchen. Lea, versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Escuche lo que significa la parábola del sembrador. Escúchela. Escuche lo que significa. Pero enfatiza en la explicación que hay un gran problema de las personas. No escuchar. No escuchar. Un gran problema. Que es el problema que hoy estamos viviendo en el mundo entero. No escuchan, no escuchamos. En el versículo 19 describe a un grupo de personas, a un grupo de cristianos que no escuchan la palabra de Dios. En el versículo 19 describe a cristianos endurecidos. Cristianos endurecidos. Escuchen. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, cuando alguien llega a la iglesia y escucha la palabra y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En este versículo 19, nuestro Señor Jesucristo describe a un grupo de personas que son los cristianos endurecidos. Son cristianos. Miren, la preocupación que tiene Jesús aquí es de las personas que han escuchado el mensaje, pero que no lo entienden. Que simplemente dicen amén. Y usted conoce muchísimas personas que simplemente un predicador dice y lo que hacen es amén. No entienden. No entienden. ¿Por qué? Porque hablan tanto que no entienden. No comprenden el mensaje. No lo aceptan. Van a la iglesia, leen la palabra de Dios, hacen el devocional, pero no lo entienden, no la aceptan, no aceptan la palabra. Porque no hay disposición en su corazón. No hay. No les interesa. Como les digo yo, el mensaje les entra por un oído y les sale por otro. ¿Por qué? Porque de una u otra manera en su corazón se sienten autosuficientes. Autosuficientes. Es suficiente con lo que yo creo, con lo que yo sé. Punto, pare de contar. No es necesario que me digan a la luz de la palabra lo que debo hacer. Son personas que de pronto en su corazón ni perdonan ni tienen perdón. Que nosotros escuchamos eso en el argot popular. Ni rajan ni prestan el hacha. Y son personas que se quejan por todo, absolutamente por todo. Por todo se quejan. Cuestionan, qué pereza, qué problema, que yo no entiendo, que la palabra, que esto, que lo otro, que el frío, que el calor, que es largo, etcétera, etcétera. Estas personas que son así, que tienen ese corazón endurecido y que no cambian ni con misiles, son personas propensas al ataque del enemigo. Y por eso dice la palabra de Dios, que estas personas, el diablo, el enemigo, les arrebata la palabra y no pasa nada en ellos. No pasa absolutamente nada. Por eso el Señor le pregunta a estas personas, cuando Jesús está enseñando, le dice, ¿me están escuchando? Él no te pregunta si me estás entendiendo, no te preocupes, me estás escuchando, hay disposición en tu corazón.
Para escuchar, porque en la medida en que nosotros vamos oyendo la revelación de la palabra de Dios, vamos nosotros comprendiendo. Y va haciendo que nuestro corazón, ese corazón del que nos hablaba el Señor el miércoles pasado, ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, se va volviendo un corazón sensible, se va volviendo un corazón de carne, un corazón propicio y apto para recibir la palabra de Dios. En el versículo 20 y 21 nos describe a los cristianos tibios. Son tibios porque no escuchan. Lea el versículo 20 y 21. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. ¡Wow! ¿La he escuchado? ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Uy! Ese pastor sí tiene palabra. ¡Uf! ¡Qué mensaje tan hermoso! Mire que lo recibe con alegría. Lo recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Esa alegría dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Son superficiales. Es decir, superficial. Superficial quiere decir que está en la superficie. Eso suena redundante. Está en la superficie, no tiene raíz. Y por eso es que la alegría dura poco. Tantas personas que llegan a iglesia, muchas personas que llegan con un gozo, con una alegría. Yo a lo largo de estos 15, 16 años y más, siendo cristiano, casi 20, 22 años, siempre he visto a las personas que llegan a la iglesia y llegan y hablan y nos reunimos en grupos de hombres, en grupos de mujeres, en grupos de parejas y el uno expone, el otro explica y hagamos esto y hagamos lo otro con una alegría total. Pero de pronto ve que se fueron, se secaron, tibios. No son ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Ante cualquier dificultad se apartan del camino, se van. Son personas caprichosas, son personas inconstantes, superficiales, son personas emocionales. Y por supuesto son propensas al ataque del maligno. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. No tienen raíces. Para desarrollar, iglesia, raíces fuertes es necesario escuchar. Entiéndalo usted lo que significa unas raíces fuertes. La única forma, iglesia, la misma palabra de Dios nos lo dice, que la raíz hay que abonarla. Cada vez que nosotros regamos y escuchamos la palabra de Dios, está abonando nuestro corazón. Seguimos abonándonos. Por eso Pablo en Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas llegan a la iglesia alegres, escuchan y luego inmediatamente se van para otro lado y van a otro lado y escuchan y luego cogen para otro lado y luego cogen para otro lado. ¿Y eso qué pasa, iglesia? Pues que nunca van a tener raíces profundas. Y si no tienen raíces profundas, nunca van a crecer. Jamás van a crecer. Piense usted por un momento para que me comprenda. Cuando yo cojo una plantica, en estos días una señora, una sierva de la iglesia me regaló una plantica ya alta, tiene como unos 50 centímetros de manzana, una bendición. Esa matica nosotros la sembramos en un matero, en un vivero, en algo, allí. Pero luego cuando ya vemos que la matica se ha fortalecido, que está fortalecida, entonces le buscamos un sitio el cual lo arreglamos, profundizamos un hueco, hacemos que el terreno sea barbecho, que sea propicio para trasplantar. De aquí vamos a trasplantar a ese sitio que dispusimos. Una vez que disponemos ese sitio, le echamos el agua, el abono necesario, la tierra necesaria y sembramos el arbolito y comenzamos nosotros ahí a cuidarlo por días, por meses y por años, y seguimos nosotros arreglando ese árbol de allí. ¿Para qué? Para que ese árbol eche raíz y su raíz sea profunda y comience a crecer. Yo creo que eso lo conocemos nosotros. Lo conocemos en la escuela, lo conocemos en nuestro diario vivir. Ahora, hágase la pregunta, ¿qué pasa
Si usted, después de 6 meses de haberlo sembrado donde lo sembró, usted lo saca de allí. Lo saca de allí y dice, yo voy a buscar otro sitio. Y va a otro lado, abre otro hueco, le echa el abono y vuelve otra vez y trasplanta el arbolito a otro lugar. ¿Sabe qué pasa normalmente cuando uno pasa un árbol de un sitio a otro sitio? El árbol se achanta, así dice mi esposa, ¡ay, se achantó! Pero eso es normal, eso es normal. Se achanta el arbolito, comienzan a caerse las hojitas porque es brusco el cambio. Es brusco. Cuando las personas cambian de una iglesia a otra iglesia, cuando cambian de un estado a otro estado, es brusco el cambio. Entonces se achantan, llegan achantados. Pero poco a poco el Señor les devuelve la alegría. Poco a poco el Señor les devuelve el gozo. Poco a poco vamos emocionándonos otra vez. Vamos entendiendo y con alegría y comienza a resplandecer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pero al cabo de un tiempito más volvemos y sacamos ese arbolito y lo trasplantamos para otro lado. Pues estamos afectando su raíz. Y entre más afectemos, entre más cambios, pues ese árbol nunca va a echar raíces profundas y por lo tanto nunca va a crecer. ¿Y por qué? Porque no ha escuchado. Porque escucha una cosa aquí y no me gusta y me voy para allá. Y escucha otra cosa ya que no le gusta, me voy para allá. Y como escucho otra cosa ya que no me gusta, me voy para acá. Nunca va a crecer. Por eso el Señor ahora te hace la pregunta. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? No debemos nosotros cambiar de parecer. Cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando escuchamos a Dios, Él no cambia de parecer. Él nos dice, yo te voy a llevar para allá y punto, para de contar. Usted se imagina, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, Abraham, te voy a sacar de esta tierra y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué tal si Abraham hubiera llegado en su caminar porque vio problemas, porque se encontró con problemas? La tierra prometida había que conquistarla. Y cuando vio problemas y dificultades y tras de gordo hinchado, y le pide que entonces encima de eso, que lo dé a su hijo Isaac en holocausto. ¿Qué tal si Abraham hubiera dicho, no hermano, ¿sabe qué? Yo voy a coger para otro lado. Yo más bien me voy por otro lado. Yo más bien me voy con los musulmanes. Yo más bien me voy con los ismaelitas. Yo más bien me voy con esto. ¿Perdón? No. Abraham tenía un concepto en su corazón. Había que escuchar a Dios y había que hacer que otros también escucharan a Dios. ¿Para qué? Para echar raíces fuertes, arraigarse en la fe. Y cuando nosotros nos arraigamos en la fe, es como la casa construida no sobre la arena, sino sobre cimiento firme, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No lo tumba nadie. Amén, iglesia. En el versículo 22 encontramos nosotros a los cristianos materialistas. Materialistas, ¿por qué? Porque no escuchan. Materialistas que les interesa todo el dinero, así como los anteriores son tibios. Porque el tibio no es ni caliente ni es frío. Si es caliente, ¡ay, me quemo! Si es frío, ¡ay, qué frío! Entonces, ni lo uno ni lo otro. Lo que yo llamo por ahí, en alguna oportunidad, que ni chicha ni limonada. No es ni chicha ni es limonada. No es ni lo uno ni lo otro. Los materialistas también no escuchan. ¿Y qué es lo que les gusta? Las cosas materiales. Sus corazones prácticamente, en lugar de estar llenos de amor, de gozo, de alegría, de esperanza, de contentamiento, de lucha, de fraqueza, de sinceridad, de entrega, de pasión, están llenos de trastes viejos, de cachivaches, de objetos, de cosas que cuidan, eso, mejor dicho, cuidan toda esa cantidad de cosas como si cuando se mueran se van a llevar todo ese trasteo para el otro lado. Escuche lo que dice en el versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, miren, el engaño de las riquezas, el engaño de las cosas materiales, la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. No llega a dar fruto. Iglesia, cuando van a la iglesia están más preocupados por la hora a la que se acabe el culto. Yo me tengo que ir ya. Y se la pasan, uno los ve, yo los veo que están sentados y empiezan como a preocuparse. El pastor se está demorando mucho. Es que el pastor es desconsiderado. Es que yo me tengo que ir. Por Dios, eso es ya rápido. Es que tengo unos compromisos, tengo esto. ¿Con qué corazón están adorando y alabando al Señor?
Su corazón está preocupado en el paseo, preocupado en el negocio, preocupado en la empresa, preocupado en las distracciones, preocupado en tantas cosas materiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen supuestamente muchas cosas que hacer. Es que yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy una persona muy ocupada. No, yo tengo un parcial, yo tengo un examen, yo tengo esto. No, yo no puedo ir. Y si no van a la iglesia, si no van a leer la palabra de Dios, si no oran, si no hacen su devocional, es porque tienen muchas ocupaciones. No, es que estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupado. No, ahorita en este momento tengo muchísimas cosas. Hay gente que dice, no, yo no me puedo dedicar a los asuntos de Dios porque tengo muchas ocupaciones, porque tengo muchas cosas. Iglesia, y no se dan cuenta que cuando uno se ocupa de los asuntos de Dios, Dios se ocupa de los asuntos de uno. Las cosas son mucho más productivas, son mucho más fáciles. El entendimiento llega más fácil cuando nosotros nos estamos preocupando por Dios. Iglesia, pero lastimosamente estas personas materialistas siempre están haciendo cosas, y hacen, y es el hacer, y siempre andan preocupados por las cosas que deben hacer. Y no se preocupan por su ser. Están más interesados por edificar las cosas del mundo que la palabra de Dios edifique su vida, la palabra de Dios edifique su corazón, la palabra de Dios edifique su futuro. Sus vidas giran en torno al dinero, los problemas, las preocupaciones, las excusas. Yo diría prácticamente que estos cristianos materialistas que tienen su cabeza en las cosas materiales son anémicos espirituales. Les hace falta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, les hace falta la pasión. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, las prioridades de la vida cambian. Las prioridades de nuestra vida cambian totalmente. Y por eso es que Jesús nos dice a nosotros y nos pregunta, ¿me están escuchando? Yo me lo imagino a Jesús explicando esta parábola. Les está explicando la parábola a los discípulos, les está explicando la parábola a las personas que están alrededor de él. Dicen, ¿me están escuchando lo que significa esta parábola? Que muchas veces nosotros la vemos y la describimos para otras cosas, pero no para nosotros mismos, y que donde nosotros caemos. Ojalá que todos cayéramos en el versículo 23, que ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, porque en el versículo 23 nos describe a cristianos productivos que sí escuchan la palabra de Dios. Cuando un cristiano escucha la palabra de Dios, cuando un cristiano hace la palabra de Dios, es un cristiano productivo. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo explicando la parábola. Pero el que recibe la semilla, el que recibe la palabra, que cayó en buen terreno, un terreno barbecho, cuando tú vas a sembrar, cuando tú vas a trasplantar ese arbolito, te preocupas por el terreno, te preocupas por abrir un hueco, por hacerlo de una profundidad adecuada, por ponerle todos los nutrientes necesarios, por echarle la tierra básica y fundamental, echarle el abono, el agua. Tú te preocupas por eso, haces que ese terreno sea un terreno apto, que es tu corazón. La semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Yo entiendo que Dios me está diciendo que cambie. Yo entiendo que Dios me está diciendo que si sigo actuando como estoy actuando, voy a terminar en una desgracia, en una tragedia. Entiende. No se hace loco, porque todos entendemos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Acuérdese, Joel, el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. Y esa conciencia que tú tienes, tú sabes que cuando tienes una dificultad y tienes un problema, el Espíritu Santo te dice, sí, se lo dije, lo entendemos, ¿no? Entendemos, pero no lo hacemos. Ahora cuando nosotros empezamos a ser esos cristianos productivos, entendemos que es necesario hacer unos cambios. Entiendo que tengo unas dificultades. ¿Cómo podemos nosotros vencer nuestras debilidades? ¿Cómo las vencemos las debilidades? Las debilidades se vencen, iglesia, acogiéndose a las fortalezas. Si tú tienes un problema de debilidad física y te alejas de los gimnasios, pues nunca vas a coger consistencia física. Nunca vas a coger consistencia física. Si te las pasas metido comiendo hamburguesas en lugar de estar en el gimnasio, tú nunca vas a tener un cuerpo adecuado a tus necesidades. Pero
Si tú necesitas fortalecer unos músculos, entonces lo que haces es buscar la fortaleza. El gimnasio es el que te ofrece eso. Esta academia es la que te ofrece eso. La palabra de Dios es la que te ofrece fortalecimiento. Y por lo tanto, nosotros buscamos ese abono, buscamos ese terreno productivo, ese terreno propicio, a través de la palabra, a través de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir todos los nutrientes y nos convirtamos en cristianos productivos, en esos dichosos que nos dice el Señor en el versículo 16. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque nosotros sí vemos con los ojos espirituales y sí oímos lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, cristianos que escuchan el mensaje, cristianos que lo entienden, cristianos que lo aplican, que corrigen lo que hay que corregir, porque no somos perfectos. ¿Quién ha dicho que somos perfectos? Nadie. Ni nunca vamos a terminar siendo perfectos. Pero que escuchamos cuando digo, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que corregir, yo tengo que hacer cosas. Desde el primer momento que el Señor me llamó a predicar la palabra a través de la iglesia Pacto de Amor, yo he corregido muchas cosas. Llevo 15, 16 años corrigiendo cosas. Corrigiendo, todos los días corrijo, porque todos los días me equivoco, todos los días cometo errores. Pero a mí esos errores, eso no me van a apartar del Señor. Porque la prioridad de un cristiano productivo es Dios. Él se nos convierte, iglesia, en nuestro consejero admirable. Hacemos de Dios nuestro asesor de imagen. Señor, yo quiero que todo el mundo, yo les decía el miércoles, que el Señor, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él nos embellece el rostro, Él nos asesora en la forma como nos debemos comportar, cómo nos debemos ver, cómo debemos ponernos. El Señor nos decía miércoles que somos hermosos, que nuestros hijos son hermosos. El Señor hace, iglesia, una serie de intervenciones en nuestra vida que nos hace cambiar. Un cristiano productivo es aquel que no hace nada sin consultarlo. Nada. Todo lo consultamos con el Señor. Yo le consulto absolutamente todo. No hay nada. Por eso muchas veces, la gente no entiende cuando uno explica, cuando uno expone, cuando uno dice vamos a hacer estas cosas. La gente inmediatamente, como la gente se ve afectada, la gente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es que el gran problema es que no es que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es que uno consulta a Dios lo que debe hacer. Y Dios le dice lo que uno debe hacer. Y muchas veces las acciones que uno hace son impopulares. Son impopulares. El cristiano productivo hace que Cristo Jesús sea su único jefe, al cual le corre por amor. Le corremos por amor. Y no en el mundo cuando nosotros le corremos a un jefe por miedo. Miedo a que lo echen. Miedo. Un cristiano productivo, iglesia, se reconoce fácilmente, se reconoce en su vida. Usted conoce la vida. Es que un cristiano productivo no es aquel que tiene millones, no es aquel que tiene todas las, wow, uy, no, ese sí es un cristiano bendecido. Qué concepto tan erróneo al considerar y al creer que los pastores son altamente bendecidos cuando andan en BMW, cuando tienen mansiones, cuando hacen viajes por todo lado. No, perdón, esa no es la productividad a la que nos habla el Señor. Vea la vida de ese pastor, vea la vida de ese cristiano, mire la vida, mire a su familia, mire a su esposa, mire a sus hijos, mire el respeto, mire el amor que hay allí, mire la organización de las finanzas, lo poco que tienen o lo mucho que tienen, cómo lo administran, cómo lo valoran, cómo lo bendicen, lo disfrutan, así como nosotros el viernes disfrutamos de unas 2, 3, 4 crispetas. ¡Qué bendición! Las disfrutamos. Nosotros no vamos a malgastar el dinero que hemos ganado con la lucha de nuestro esfuerzo. No, invertimos bien, invertimos en nuestro hogar, invertimos en nuestros hijos. No malgastamos, no tiramos las cosas. No, nuestras relaciones son productivas. Las personas con las cuales nos relacionamos son personas que nos ayudan a ser mejores cada día, a ser más productivos, que nos llevan a avanzar hacia Cristo Jesús y no apartarnos de Él. Mire usted cuáles son sus relaciones y a ver si esas relaciones que nosotros tenemos son relaciones productivas. Y la misma palabra de Dios nos dice, todo lo que hace prospera. Todo un cristiano productivo es aquel que todo, absolutamente en todas las cosas prospera. ¿Por qué? Porque es un oyente. Y el oyente persevera.
insiste, se mantiene, lucha. Escucha la palabra de Dios. Si se le dañó algo, pues vuelve a empezar. Ese es el cristiano. Esa es, iglesia, la oportunidad que hoy en esta mañana todos tenemos y la cual yo lo animo a escuchar a Dios, a convertirnos en verdaderos oyentes de la palabra de Dios, a que no nos quedemos y no nos contentemos nosotros con vivir unos pocos años en esta vida, llena quizá de una satisfacción material, cuando Cristo nos está queriendo llevar a nosotros a una satisfacción eterna. Por supuesto que en la vida nosotros tenemos y vamos a tener muchos problemas, pero el Señor quiere restaurar. Él quiere restaurar todo aquello, acuérdese usted, todo aquello que nos ha robado la langosta, todo aquello que lo hemos perdido. El Señor nos lo quiere a nosotros restaurar. Él quiere restaurar todo lo viejo, todo lo inútil de nuestra vida, volverlo útil. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo. Hay que escucharlo, hay que escucharlo. Con esta pandemia nosotros sabemos, yo les decía en estos días, si no estoy mal, el viernes que hablaba con mis hijas, yo les decía, una de las grandes preocupaciones que uno tiene en este momento es que uno necesita de la familia. Yo quiero ver a mis nietos, quiero verlos crecer a mis nietos, quiero compartir con ellos, quiero enseñarles, quiero transmitirles el conocimiento, la sabiduría. Y cómo el diablo lo que está tratando de hacer es de apartarnos, de separarnos, de dividirnos, de no permitirnos a nosotros la socialización, la relación, porque es una relación productiva. Hoy nosotros vamos a iniciar, vamos a empezar. Es un nuevo comienzo, iglesia. En 2 semanas vamos a reiniciar un nuevo comienzo. Y ahí es donde uno va a ver dónde están esos cristianos productivos, que van a decir, yo escuché la palabra de Dios, yo aquí estoy al frente de la palabra de Dios. Vamos, sin temor, sin miedo, vamos a hacer que la iglesia Pacto de Amor siga siendo la iglesia más grande, porque es una iglesia que escucha, que escucha. Jesús ahorita nos está llamando, nos está tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Atenderlo, escucharlo, abrirle el corazón. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús y escuchamos lo que Él nos dice, iglesia, hacemos lo que Él nos demanda. Y Él nos demanda, iglesia, que hagamos que otros también escuchen su palabra. Que hagamos que nuestros hijos, nuestros familiares escuchen su palabra. Y que cuando se abran las puertas de la iglesia, el templo de Dios, todos con esa dignidad, con esa fortaleza que nos ha dado Cristo Jesús, digamos, Señor, estábamos esperando esa oportunidad para salir corriendo a tu casa, a tu templo, a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a glorificarte. Señor, qué falta que me ha hecho entrar a tu casa. Señor, qué falta que me ha hecho tener esa relación productiva con mis hermanos. Qué falta que me ha hecho el poder, aún en medio de la distancia, aún en medio del aislamiento preventivo, aún en medio de tantas circunstancias y tantas cosas, poderte decir, Señor, que nuestro corazón está dispuesto a escucharte y que no le tememos al diablo, no le tememos al enemigo, no le tememos al virus. Iglesia, hoy usted está escuchando una palabra de Dios y no está escuchando una palabra de hombre. Y yo le invito, para terminar, para que usted lo corrobore, lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, le reitero, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Amén, iglesia. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos pregunta en esta mañana, ¿me están escuchando? Y aquellos que digan amén, iglesia, hagan, confronten, enseñen a otros a que también escuchen la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar.
Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos dado 2 oídos. Gracias, amado Señor. Gracias por habernos transformado y cambiado nuestro corazón. Porque en el momento en que tú entraste a nuestro corazón, nos cambiaste el corazón. Nos activaste la escucha. Hoy te hemos escuchado, Señor. Y seguiremos escuchando tu palabra. Escuchamos tu palabra, escuchamos tus conceptos, escuchamos tus preceptos, escuchamos tus mandamientos y los obedecemos y los hacemos. Por eso, amado Señor, esa revelación grande, Señor, que nosotros hemos recibido del oír, es la revelación que nosotros transmitimos para que otros también escuchen. Porque en la medida en que vayan escuchando como esa gota de agua que cae, que permanente cae, Señor, del grifo y que va lacerando una piedra, de esa misma forma, Señor, cada palabra que tú hables, Señor, cada palabra que tú prediques, cada palabra, Señor, que llegue e insista en ese corazón, hará que ese corazón de piedra se destruya y en su lugar tú, Señor, lo conviertas en un corazón de carne. Gracias, amado Señor, en ti confiamos, en ti creemos, Señor, y nuestro corazón siempre, Señor, dispuesto no solo a escuchar, sino a hacer. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, como les decía a ustedes al principio, al inicio de la predicación, tenemos nosotros ya carta abierta para organizar todas las acciones necesarias, las acciones previas. Entonces yo lo invito para que el próximo domingo, después del culto, yo les voy a enviar un link al cual ustedes van a acceder y van a escuchar, van a ver un video exclusivamente sobre los protocolos de bioseguridad que se van a implementar en la iglesia y la forma como nosotros tenemos que asistir y qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo, vuelvo y le reitero, a los requerimientos exigidos por el gobierno. Nosotros no podemos desligarnos de eso. Dice la misma palabra de Dios, lo dice, que debemos obedecer a nuestras autoridades. Hay que obedecer. Esto es lo que han instituido y eso es lo que nosotros tenemos que hacerlo. Una de las cosas que les adelanto a ustedes es que nos debemos inscribir, toda la iglesia, la congregación, todos debemos inscribirnos, los asistentes, los participantes nos debemos inscribir. Y debemos decir si voy a asistir al culto de las 8, voy a asistir al culto de las 10, es decir, a qué hora yo voy a ir por la cantidad de gente, a qué hora. Y es fundamental y es necesario, iglesia, que nosotros obedezcamos y hagamos todo eso. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra iglesia. Yo les recuerdo que el diablo está presto para acabar con las iglesias. Hay muchas personas, incluso a mí me han llamado a decir, pastor, ¿y para qué va a abrir usted la iglesia? No la abra, siga así está bien, no la abra. No se trata de eso, no, a mí no me gusta abrazar la cámara. No. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo no les mandaba revelaciones y visiones. Él dijo, no, yo tengo que ir, yo voy hasta allá, yo quiero abrazarlos, en medio de la lepra, pero yo quiero abrazarlos. Y nuestro Señor Jesucristo llegó allí a hablar con la gente, a sentirle a la gente, y es lo que nosotros necesitamos. La iglesia de Cristo necesita sentirse, la iglesia de Cristo necesita verse, que si por supuesto vamos a tener todas las precauciones del caso exigidas, pero si nosotros no hacemos esto, pues obvio que la iglesia va acabándose y se va cumpliendo el propósito de Satanás. Entonces yo los invito para que vean todos estos protocolos y comencemos a cumplir con ellos. Si el pastor dice en los protocolos que debemos inscribirnos, que debemos hacer esto, pues debemos hacerlo. Hágalo. Yo voy a esta cosa, voy a esta cosa. Si el pastor nos está diciendo que describan si tiene algún problema, alguna morbilidad, alguna preexistencia de una enfermedad, hágalo, porque todo eso lo requiere el Ministerio de Salud y Protección Social. Eso es fundamental. Entonces los invito para el próximo domingo. En esta semana les doy más información. El miércoles seguimos nosotros con el culto del miércoles, una bendición maravillosa con la edificación de la familia. Ya tendremos el tercer sermón de cómo un cristiano puede vivir en el mundo. No se lo pierda, compártalo también con otras personas.
Iglesia, mil gracias también. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos los que estuvieron el viernes en el cine. Qué rico. Les agradezco a todos los que me enviaron las fotos. Fue una bendición maravillosa recibir. Me gocé, me disfruté viendo las fotos, viéndolas en pijamadas, como me decían. No, espectacular. Yo me gozo verlos allí y lo siente uno tan cerca. Siente ese gozo, siente que son cristianos que verdaderamente están con gozo, están apasionados, mira, somos una familia. Somos una familia y una familia es eso, los lazos que nos unen. Qué bendición tan hermosa. Los amo con todo mi corazón. Yo los bendigo permanentemente. Oro para que esos corazones que han sido en este momento tocados, doblegados, endurecidos, esos corazones que han sido lastimados, esos corazones que en medio de esta situación tan difícil ha sido tan maltratado, yo oro y le pido al Señor para que Él les dé el consuelo y les dé el ánimo y les dé la fortaleza para que se conviertan en cristianos total y absolutamente productivos. Iglesia, una gran bendición. Si Dios quiere, con el poder de Dios, entonces en el transcurso de esta semana tendrán mayor conocimiento, mayor información para el retorno a nuestra iglesia. Los amo, los extraño y los bendigo en el nombre de Jesús. Chao. Bye bye. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti.